Bienvenidos a otra clase de geometría analítica vectorial. El día de hoy veremos tres conceptos que son los vectores coordenados unitarios, los ángulos y coseno directores y finalmente el vector unitario. Empezamos con los vectores coordenados unitarios, que son aquellos que tienen su cola en el origen de coordenadas. Y también vamos a analizar cada una de sus tres características, empezando por su módulo. El módulo es 1, es la unidad. ¿De acuerdo? Módulo, magnitud, norma, tamaño es la unidad. Luego la dirección. La dirección es la misma que los ejes coordenados. De los ejes coordenados. ¿De acuerdo? Y el sentido es el sentido positivo de los ejes coordenados. De los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir esto? Si analizamos cada una de estas condiciones, podríamos decir, por ejemplo, para V2, ¿sí? Para V2 tendríamos aquí el plano cartesiano XY y lo que definiríamos es que tienen su cola en el origen de coordenadas y la dirección es la misma que los ejes coordenados. Bien, eso quiere decir que puede ir, por ejemplo, en el eje X hacia la derecha, hacia la izquierda, pero con lo que vemos en el sentido, donde me dice que es el sentido positivo de los ejes coordenados, entonces va hacia la derecha. En este caso, ponemos por arbitrariedad o convención que a la derecha va los positivos de X y hacia arriba los positivos de Y. Y además, como el módulo es la unidad y parte en el origen, esto quiere decir que llega hasta 1. Entonces, este sería el primer vector coordenado unitario que viene a ser 1,0. Y en Y lo mismo, parte en el origen de coordenadas, llega hasta 1. Y aquí tendríamos, por ejemplo, el segundo vector coordenado unitario que sería 0,1. Estos de aquí son conocidos por alguna bibliografía como el vector I y el vector J respectivamente. Si nosotros lo vemos en V3, dibujamos los ejes coordenados X, Y, Z, el concepto es el mismo. Tiene su origen, tiene su cola en el origen de coordenadas y va en el sentido positivo de los ejes coordenados. Para acá llega hasta 1, para acá llega hasta 1, para acá llega hasta 1. Entonces aquí tendrían tres vectores coordenados unitarios. E sub 1 que vendría a ser 1,0,0. E sub 2 que sería 0, 1, 0 y E sub 3 que vendría a ser 0, 0, 1. También conocidos como I, el vector J y el vector K respectivamente. Por lo tanto, para V sub n podríamos definir a los vectores coordenados unitarios, por ejemplo, E sub 1, 1,0,0, puntos suspensivos hasta 0, E sub 2, 0, 1, 0, hasta 0, así sucesivamente. Vamos a poner uno intermedio, E sub k, podría ser 0, 0, 0, puntos suspensivos, 1 por algún lado y hasta llegar a 0, hasta que llegamos hasta el vector coordenado unitario sub n, que sería 0, 0, 0, hasta en la última componente. ¿Qué podríamos deducir aquí? Si estamos en V sub n, ¿no? En V sub n hay n ejes coordenados, por lo tanto habrán n vectores coordenados unitarios que cumplan con esas tres condiciones, donde el módulo es la unidad, donde la dirección es la misma que los ejes coordenados, ¿de acuerdo? Y el sentido es el sentido positivo de los ejes coordenados. Bien, entonces esto es el resumen de lo que son vectores coordenados unitarios. ¿Qué utilidad le damos a los vectores coordenados unitarios? Pues le podríamos dar algunos de los siguientes, dos específicamente como para empezar, y es el darle dirección a los ejes. Por ejemplo, si yo digo cuál es o el ángulo entre un vector A y el eje Z es 30 grados, entonces este eje Z no lo podemos poner en una fórmula
por lo que sería mejor decir el ángulo entre A y un vector que tenga la misma recta de acción del eje Z, que por ejemplo en este caso sería el vector K, siempre y cuando estuviésemos hablando de V sub 3, ¿verdad? Y otra aplicación es un teorema que me dice que cualquier vector de V sub n puede ser expresado como combinación lineal de los vectores coordenados unitarios. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un vector X que pertenece a V sub n, yo puedo afirmar que este vector X puede ser expresado como la combinación lineal. ¿De acuerdo? En este caso sería combinación lineal de los vectores coordenados unitarios, por ejemplo, x sub 1 por e sub 1 más x sub 2 por e sub 2 más puntos suspensivos más x sub n por e sub n. Bien, esto cómo se demuestra, o mejor dicho, cómo se comprueba. Voy a poner un vector cualquiera, vamos a suponer menos 4, 5 y menos 2. Y yo a este vector lo puedo descomponer de la siguiente forma. Menos 4, 0, 0 más 0, 5, 0 más 0, 0 menos 2. A su vez, yo puedo esto factorizarlo. Sería menos 4 por 1, 0, 0 más 5 por 0, 1, 0 menos, o aquí quieren ponerle más y menos por acá, vamos a ponerle menos 2 por acá más 0, 0, 1. ¿Sí? Esto que me quedaría que el vector A es igual, ¿sí? El vector A es igual a mencionar menos 4 veces I más 5 veces J menos 2 veces K, teniendo en consideración lo que ya hemos visto como vectores coordenados unitarios. Bien, quedará ya elección si es que prefieren, ¿no? Si es que prefieren expresar los vectores de esta manera, como hemos venido trabajándolo, o de esta otra forma. Importante es decir que siempre debemos tener en cuenta en qué espacio vectorial estamos trabajando. Esto respecto a los vectores coordenados unitarios. Vamos ahora a ver el concepto de ángulos y cosenos directores que me sirven a mí para hallar o para especificar la dirección intrínseca de un vector. Bien, a partir de las componentes o de su propia naturaleza. Entonces, ¿qué son los ángulos directores? Sí, son los ángulos que forman, vamos a ponerlo, ángulos directores, son los ángulos que forma un vector de V sub n con cada vector coordenado unitario, con cada vector coordenado unitario. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ¿qué quiere decir? Que si es que yo estoy en V sub 2, si yo estoy en V sub 2 aquí con X, aquí con y tengo un vector A, ¿de acuerdo? Y tengo un vector A, y lo que va a pasar es que aquí va a haber un ángulo, ¿sí? Y aquí va a haber otro ángulo. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es el ángulo que forma un vector de V sub n con cada vector coordenado unitario o con el eje positivo de los ejes coordenados. Con cualquiera de las dos opciones es válida. Quiere decir que cuando yo tenga V sub 3 de esta forma y tenga un vector A, estaría hablando que este vector A forma alfa 1, este vector forma alfa 2 y este vector forma alfa 3 con cada uno de los vectores coordenados unitarios, ¿de acuerdo? Con cada uno de estos, con I, con J y con K. Bien, con I, J y K. Por lo tanto, si nosotros estamos en V sub n, habrán n ejes coordenados, habrán n vectores coordenados unitarios y por ende habrán n ángulos directores. Bien,
Y esto pues aplica para v sub n. Si hay un vector de v sub n, entonces hay n ángulos directores, o sea, alfa 1, alfa 2, hasta llegar a alfa n. ¿Y qué son los cosenos directores? Pues los cosenos directores simplemente son, ¿no? Los cosenos directores son los cosenos, son las funciones trigonométricas coseno, son los cosenos de los ángulos directores. De los ángulos directores. Bien, ¿y cómo hallamos estos cosenos? Vamos a guiarnos de v sub 2 como la forma más sencilla. ¿Sí? Vamos a guiarnos, vamos a tener v sub 2 y tendríamos esto. No, tengo aquí el vector A, tengo aquí el eje X y acá tengo el eje Y. Y vamos a decir un vector A con coordenadas A sub 1, A sub 2. Si yo quiero alfa 1, entonces recordamos que coseno de un ángulo, coseno de alfa 1, vendrá a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, si es que yo aquí bajo una perpendicular y aquí también bajo una perpendicular, tendría aquí A sub 1 y aquí A sub 2. Por lo tanto, el vector adyacente, perdón, el cateto adyacente sería A sub 1 y la hipotenusa es el módulo del vector. De esta manera. Y en coseno de alfa 2 sería A sub 2 con o contra el módulo de A, no sobre el módulo de A. Esto aplica para cualquier dimensión. Si yo quiero generalizar en v sub n, tendría entonces que el coseno de alfa 1 es igual a sub 1 sobre el módulo de A. El coseno de alfa 2 es a sub 2 sobre el módulo de A. Y así sucesivamente hasta llegar al coseno de alfa sub n, que sería a sub n sobre el módulo de A. Estos serían los ángulos y cosenos directores que me sirven a mí un poco para ubicar un vector respecto de los ejes coordenados. Bien, luego tenemos el vector unitario, o este vector unitario que vamos a analizar de frente sus características. Nuevamente, como dice unitario, su módulo es la unidad, es decir, igual a 1. La dirección, ¿sí? Hay que aquí aclarar que el vector unitario es el vector unitario de otro vector. Por lo tanto, la dirección es la misma recta de acción, es la misma recta de acción que el vector, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, a decir el vector unitario de A también se puede representar de esta manera, el vector unitario de A. ¿Sí? Entonces, si estoy hablando de un vector A, estamos hablando que la dirección del vector unitario es la misma recta de acción del vector que estoy considerando. En este caso, como ejemplo, el vector A. Mientras que el sentido también es el mismo que A. Es el mismo que A. Bien, entonces, ejemplo, ¿no? Tenemos una representación. Tendríamos de repente una recta de acción y en esta recta de acción está mi vector A. ¿De acuerdo? Mi vector A y por en tanto el vector unitario podría estar aquí de esta manera. El vector unitario de A. ¿Qué puedo yo deducir esto? Que ese vector unitario A que yo estoy buscando es paralelo al vector A porque tiene la misma recta de acción. Por ende, este vector unitario A es igual a un escalar por A. A mí me conviene averiguar este escalar M para poder representarlo uno en función del otro. Por lo tanto, podría hacer el artificio de aplicar el módulo en ambos lados. A la izquierda, por dato, por naturaleza, tenemos que el módulo del vector unitario es 1, mientras en la derecha, por propiedad homogénea, este escalar sale con valor absoluto y me queda el módulo de A.
Por lo tanto, valor absoluto de M es 1 sobre el módulo de A. Bien, pero como 1 es positivo y el denominador también lo es, siempre por ser módulo, propiedad positiva del producto perdón, del módulo de un vector, simplemente podríamos decir y quedar que el escalar es este valor. Bien, por lo tanto, me quedaría que cómo hallar este vector unitario. Pues el vector unitario de un vector es simplemente el vector dividirlo sobre su módulo. ¿Por qué? Porque tenemos este valor de m que lo hemos hallado aquí abajo. Quiere decir, si es que A, vamos a poner A, era un vector de n componentes de v sub n, entonces tendríamos esta forma. Por lo tanto, el vector unitario podría ser también expresado en sus componentes de esta forma, ¿no? A sub 1, A sub 2, ambos sobre el módulo de A, así sucesivamente hasta A sub n sobre el módulo de A. Pero miren, estas componentes, si es que subimos, son las mismas que los cosenos directores que habíamos hallado con anterioridad. Por lo tanto, otra forma de expresar un vector unitario es con los cosenos directores del vector del cual se está hallando ese vector unitario. Además, si es que nosotros tenemos en cuenta que el módulo de ese vector unitario es la unidad, podríamos entonces afirmar que el coseno al cuadrado de alfa 1 más el coseno al cuadrado de alfa 2 más todos los cosenos directores elevado al cuadrado me quedaría igual a la unidad. Y como regla general. ¿Qué curiosidades podríamos afirmar de esto? Sí, que si yo tuviese, por ejemplo, A, o de repente 2A, o de repente 10A o un medio de A, también puede ser un medio de A, todos van a tener el mismo vector unitario. Bien, lo podríamos comprobar de forma gráfica. ¿Por qué? O mejor dicho, de forma teórica. ¿Por qué? Porque tendría el módulo, unidad, la dirección de la misma recta acción de A, que es la misma de 2A, que es la misma de un medio de A. Y es el mismo sentido que A, que es el mismo sentido de 2A y que es el mismo sentido de un medio de A. Además, analíticamente, solo para poner un ejemplo, si yo tengo ya he averiguado que el vector unitario es el vector A sobre el módulo de A. Por lo tanto, si yo quisiera el vector unitario de un medio de A, esto me quedaría un medio de A sobre el módulo de un medio de A. Un medio sale, me quedaría un medio de A, esto sería un medio del módulo de A y finalmente me queda lo mismo. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque esto es con los escalares positivos que multiplican a A. Porque si nosotros tuviésemos uno negativo, por ejemplo, vamos a poner aquí menos 4 veces A, ahí sí cambia. El vector unitario ya iría hacia el otro sentido. Esto sería de A y este sería, por ejemplo, de menos A. ¿Sí? Por lo tanto, en una misma recta de acción podría haber dos vectores unitarios, dependiendo si todos los vectores que siguen el mismo sentido de A y todos los vectores que siguen el sentido opuesto de A. Bien, eso es lo que les podría alcanzar sobre vectores coordenados unitarios, ángulos y cosenos directores y finalmente el vector unitario. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra clase de geometría analítica y vectorial.